Bienvenidos al tema, la interrogación como recurso didáctico. La asignatura es Diseño y Elaboración de Recursos Didácticos. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿y qué vamos a aprender? Pues mi intención es que al concluir esta presentación, tú identifiques la diferencia entre interrogación y la pregunta. Asimismo, vas a revisar qué es la interrogación como un instrumento didáctico. Son tres los contenidos que vamos a revisar. Por una parte, la interrogación, la pregunta y asimismo la interrogación didáctica. Como bien sabes y lo has vivido, el aula es un espacio en el que se producen situaciones interrogativas. Los docentes preguntamos, los estudiantes también. Y en este sentido, la interrogación didáctica exige de una respuesta verbal o una acción concreta. Pero, ¿te has preguntado qué es interrogar? Podemos pensar que interrogar es preguntar, inquirir, es hacer una serie de preguntas para aclarar un hecho o sus circunstancias. Por su parte, preguntar es demandar e interrogar. En este sentido, es hacer preguntas para que alguien responda lo que sabe sobre un asunto. Como te pudiste dar cuenta, interrogar y preguntar tienen significados semejantes. Por una parte, interrogar implica que se espera una respuesta adecuada y pertinente a la pregunta. Así, interrogar es el vehículo más apropiado para establecer un proceso comunicativo bidireccional entre dos o más sujetos. La interrogación es empleada didácticamente con más intencionalidad. La interrogación didáctica tiene una intencionalidad y es una solicitación verbal o gestual que exige una respuesta también verbal o factual. Recuerda que lo factual habla sobre los hechos o que están relacionados con ellos y así que se realizan en contextos educativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, las directas e indirectas. Las primeras son preguntas sin formalidades. Las segundas las usamos cuando queremos ser más educados. Iniciamos nuestra pregunta con una mini pregunta. Por ejemplo, una pregunta directa es ¿cuántos años tienes? Asimismo, una indirecta podría ser ¿me podrías decir cómo te llamas? También existen las preguntas explícitas e implícitas. Las explícitas son aquellas que son literales y que te las dicen claramente. Y las implícitas son aquellas que van ocultas en el contexto lingüístico y que se espera que las intuyas. Un ejemplo sería el sarcasmo. También hay preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas son aquellas que dan al encuestado o preguntado la posibilidad de contestar empleando sus propias palabras. Por lo contrario, las preguntas cerradas son las más utilizadas. Son más fáciles de analizar y a la hora de contestar requieren menos tiempo y esfuerzo. Un ejemplo de pregunta cerrada es ¿te gusta la pizza? ¿Sí o no? Un ejemplo de una pregunta abierta podría ser ¿por qué no te gusta la pizza? Asimismo, una pregunta cerrada o también entendida como respuestas dicotómicas son aquellas que responden a preguntas que tienen solamente dos opciones. Las más comunes es responder a sí o no. La comunicación docente a partir de la interrogación puede entenderse como un juego lingüístico y en él convergen cuatro aspectos pedagógicos sumamente importantes. El primero es la estructuración y se refiere a los rituales de iniciación de la clase y la introducción al tema a tratar. Y estas preguntas podrían ir desde cómo han estado hasta
qué saben de este tema o el otro tema. Después está la solicitación. Este aspecto supone expresiones que buscan respuestas verbales, activas, cognitivas o físicas. Podríamos entender a estas dos primeras como una fase de iniciación, mientras que respuestas y reacción tendrían que ver con una fase de reflexión. Las respuestas son motivadas por la solicitación y por ello se caracterizan por la manera en que se realizan las preguntas. El aspecto que sirve para modificar y o evaluar el significado de los movimientos anteriores son las reacciones. Estas se producen con posterioridad a las respuestas y supone una explicación suplementaria, una síntesis u otro comportamiento que modifica la acción previa. La interrogación como instrumento didáctico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la forma de hacer preguntas es con mucho el acto docente que por sí solo puede influir poderosamente en todo aprendizaje. La pregunta del profesor fija la atención del estudiante en los aspectos a analizar, determinando los procesos cognitivos que debe aprender. Así, el modo en realizar preguntas determina los grados de libertad del estudiante para indagar más sobre el tema. Las preguntas pueden atraer la atención de los estudiantes, fomentando la participación, la discusión y aumentando, por supuesto, el aprendizaje. Para cerrar, va a ser muy importante poder diferenciar entre interrogación y pregunta. Así, la interrogación es mucho más adecuada para los fines didácticos. Si te percataste, la pregunta está contenida en la interrogación. No solo importa contestar las interrogaciones de los docentes, habrá que pedir a los estudiantes que elaboren sus propias preguntas y las contesten de forma individual o mejor, de forma grupal. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises el siguiente texto, que es de donde se obtuvo toda la información.